Dios les bendiga, amados de Dios. Estamos nuevamente para continuar con el estudio La arena de la competencia. Esta es la parte 2. Y habíamos quedado en que Dios no traspasaba el libre albedrío que nos dio a cada uno. Él se limita a llegar hasta donde tú crees, ni más ni menos. Entonces continuamos, como veíamos, el libre albedrío de cada uno de nosotros es el que limita en su hacer a Dios. Lo que el hombre cree o hasta dónde cree será el resultado que obtendrá, porque esa es la justa justicia de Dios, ya que Dios no rompe sus principios o sus promesas. Por tanto, Él no posee a nadie, como hoy algunos religiosos blasfemos dicen, me tomó el espíritu. Dios no toma a nadie contra su voluntad, ni aunque sea que el hombre quiera que lo tome, porque Dios no lo va a hacer. No al menos el Dios que yo conozco, pero sí sé cuál Dios lo hace, el Dios de este siglo. 1 Corintios 6:20. Dios dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios ya hizo el pago completo por nuestras vidas para rescatarnos del poder ejercido por el Dios de este siglo y por sus huestes de maldad. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y cuándo soy esclavo de los hombres? Cuando dejo contaminar mi mente, permitiendo pervertir mi creencia. Mi andar recto para con Dios se pierde y comienzo por escuchar y seguir doctrinas o mandamientos de hombres corruptos de entendimiento. Apocalipsis 12:20. Para algunas religiones este es un libro vedado, pero es un libro tan actual como toda la palabra de Dios, que sí tiene predicción de lo que va a acontecer en un futuro, que solo Dios conoce cuándo, pero que va a suceder y que me previene de lo que no debo hacer. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quién dice que ha venido la salvación, el poder y el reino? Dice de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que Jesús reina hoy? Porque el diablo astutamente ha cambiado una palabra. Donde dice Dios, puso a Jesús. ¿Recuerdan la alegoría del talador? Deja la raíz del árbol que corta, pero los renuevos que crecen ya no tienen la fuerza ni la fortaleza del tronco cortado. Ya crece degenerado. Es así como se degenera la palabra de Dios en mi mente. Entonces, cambio una palabra, agrego una palabra, para finalmente llegar, como vimos los 5 pasos de la caída de Eva, a negar la palabra de Dios. Porque no es la palabra del mundo, es la palabra de Dios, la que Dios reveló, su revelación. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, mantengan en su mente el versículo anterior. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mantengan esa frase en su mente. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros es derramada. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que creen cuando leen que lo que dijo Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros. Yo lo estoy leyendo ahora, entonces por mí se derramó su sangre. Y hay un nuevo pacto. Y vivo por ese nuevo pacto. Gracias a Dios por ello. Hoy ya no estamos bajo el pacto de Abraham, de los 10 mandamientos, de las leyes de Moisés, del Antiguo Testamento. Hoy estamos en un nuevo pacto, el que obtuvimos por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto fue por gracia, por el favor de Dios inmerecido al hombre, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como vimos, también, la palabra fe es la palabra pistis, que es creencia. Y la creencia es un verbo que connota acción. Yo no puedo decir, yo creo, eh, vamos a ponerlo por algo, yo creo por un trabajo, pero me siento esperando que Dios me traiga el trabajo. Pues si Dios dice, el salario hay para tu trabajo, entonces Él me lo tiene que traer y yo me siento y me cruzo de brazos a esperar que llegue ese trabajo. ¿Estoy accionando? No lo estoy haciendo. Entonces, ese versículo pasa a ser lo que el mundo y la connotación que el mundo le da. Es fe. Entonces yo tengo que, como yo no me trajeron el trabajo donde yo estaba sentado esperando, entonces me falta fe. Y lo que tengo que hacer para tener más fe es rezar, o implorar, orar, o tengo que adorar para tener más fe. No es así. Creencia es accionar. Yo golpeo puertas, yo me levanto, yo camino, yo busco y Dios abrirá las puertas. El que busca halla, dice Dios, y el que golpea se le abrirá. Esa es su promesa. Eso es creer, eso es tener fe, es accionar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces no me gusta lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces no entiendo lo que Dios dice en su palabra, pero yo acciono porque está escrito, es la revelación de Dios, es lo que Dios me está revelando a mí. Es lo que Dios me está diciendo a mí, porque su palabra me habla y es viva y es eficaz y es para hoy, no para ayer ni para el futuro, es para hoy, si yo la creo. Y como yo la creo, yo acciono de acuerdo a ella. Y ahí es cuando la palabra se vuelve viva y eficaz, cuando yo la creo y acciono. Si no, es letra muerta. Y es lo que muchos están viviendo en sus religiones, letra muerta, eruditos. Me recitan la Biblia de tapa a tapa, pero no accionan, no creen, no la ponen en práctica lo que leen. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Don, el significado de la palabra don bíblico, es presente, regalo, beneficio, honra, ventaja, privilegio. Y conjugada esta palabra, es gratuitamente, inmerecidamente, sin razón. Y recuerden, la palabra de Dios está dirigida no a ateos, sino por el contrario, a gente que busca a Dios, a los creyentes. Es a ellos que está dirigida. Porque la palabra es espiritual y se debe entender espiritualmente. Muchos me dirán, oye, es que no se puede vivir la palabra espiritual hoy día. Estamos en el mundo. Están equivocados. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y para poder entrar
a la competencia espiritual con el mundo para deshacer sus obras infructuosas, yo tengo que creer y accionar de acuerdo a la palabra. Porque de esa manera tengo el respaldo de Dios. Si estoy haciendo su voluntad, si estoy hablando su palabra, si estoy haciendo la doctrina correcta y estoy practicando esa doctrina correctamente. Tengo todo el respaldo de Dios porque eso es lo que Él promete. Romanos 19, ¿se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. ¿Quién confiesa? Yo lo hago. ¿Y qué confieso? Que Jesús es el Señor. Y creo, sin dudar, en mi corazón, que fue su Padre, que fue Dios el que le levantó a los muertos. Y cuando yo haga esa confesión de creencia, seré salvo en ese mismo momento. Y Dios depositará en mí las arras del Espíritu, la prueba, el don, el regalo del Espíritu Santo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que estar sinfonizado o enyugado lo que yo tengo en mi mente con lo que sale de mi boca. Cuando hago esta confesión de creencia, paso de muerte espiritual a vida espiritual. Acepto y creo en mi mente que Él pagó por mi vida, fue hecho con la sangre de Cristo en su martirio hace ya más de 2000 años. Acepto y entiendo en mi mente que mis pecados cometidos hasta el momento de mi confesión fueron borrados, porque fueron lavados con la sangre de Cristo. Desde el momento de mi confesión de creencia de Romanos 10, 9 y 10, dejo de ser solo un hombre de cuerpo formado y de tener aliento de vida, o como el mundo la llama, tener alma. Llego a ser un hombre completo, porque Dios deposita en mí el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, desde ese momento mi mente, que era habitada solo por la simiente corruptible, por el viejo hombre, por el aguijón en mi carne, pasa a ser habitada también por el nuevo hombre creado según Dios, la simiente corruptible. Por consiguiente, la simiente que prevalezca de las dos será mi Señor. Y eso lo hago yo, no lo hace Dios. Él ya me dio su regalo. Tengo su don, tengo su Espíritu Santo, el nuevo hombre creado según Dios, y lo tengo aquí en mi cabeza. Pero también está el viejo hombre, aquel que me insinúa que todo lo que yo leo no está de acuerdo a cómo me lo enseñaron en la religión. Entonces yo le prefiero creer lo que la religión dice, porque me es más cómodo. Entonces yo voy a adorar, me pongo la Biblia bajo el brazo y me siento y canto y aplaudo y grito aménes y grito aleluyas y me arrodillo y entierro la cabeza en el suelo. Pero el hombre que está en la testera, que está en ese lugar alto al que yo le estoy adorando, me dice que se tiene que interpretar la palabra. Y le da una interpretación antojadiza. Entonces, yo, como soy un cordero que voy al matadero, lo creo. Y vivo de acuerdo a lo que él me dice, no lo que Dios me está diciendo en su palabra. Por eso, ¿a qué Señor yo sirvo? ¿Al viejo hombre que viene de una religión o al nuevo hombre creado según Dios? La, el simiente que prevalezca de los dos será mi Señor. Eso lo decido yo, por mi libre albedrío. Dios no me quita los malos hábitos, las malas costumbres, los malos pensamientos, la doctrina errada. El que debe renovar la mente y cada uno de los pensamientos alineándolos a lo estipulado por Dios en su palabra, soy yo. A mí me dio la responsabilidad. Esta revelación que alumbra nuestros ojos del entendimiento estuvo oculta. Dios no la reveló a ninguno de sus profetas. La hizo disponible por medio de su Hijo Jesús, el Cristo, y solo para los que han renovado la mente a la voluntad revelada de Dios y la han creído. ¿Cuál es esta revelación? Veamos. Colosenses 1:27.
a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este era un misterio para todos aquellos religiosos que leían los rollos en los templos y no creían que venía el Mesías, como lo vimos en el segmento anterior. No le creían, y hoy día tampoco. Tampoco creen que Cristo está en mí desde el momento en que yo confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, con creencia. Dios nos ha hecho disponible a los que creemos el tener a Cristo en nuestro interior. Nos ha hecho disponible tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo creen? Ahí entra en juego la simiente corruptible y la simiente de Dios. ¿A cuál de las dos le creo? Porque el viejo hombre me está diciendo, no es así. No es así. Pero está escrito. Pero es que no es así. No es así. ¿A quién yo voy a escuchar? ¿A quién? Esa responsabilidad es tuya. No de tu líder. No de aquel que se ha puesto en el lugar alto. Es tuya. ¿A quién le crees? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si solamente hubiese sido esta declaración para la gente de ese tiempo, Dios haría excepción de personas. Y Dios dice que no lo hace. ¿Cierto? Y cuando Jesucristo oró en Juan 17, ¿se acuerdan lo que dijo? Yo no oro por el mundo, oro por los que me diste y por los que van a creer por la palabra de ellos. Esa palabra de ellos es la que nosotros leemos hoy día, porque ellos fueron inspirados por Dios. Por tanto, ahora tenemos las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente corruptible. La responsabilidad de elegir a cuál de los dos simientes servir y obedecer es mía. Si creo lo que Dios dice en su palabra, estoy haciendo y estoy sirviendo al Señor correcto, a la luz. Estoy sirviendo a Dios. Pero si creo las insinuaciones del viejo hombre de volver atrás a la vieja levadura de la religión, le estoy haciendo caso al Dios de este siglo. Y esa competencia está aquí en mi cabeza. Por eso Dios dice en Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Tú cambias, tú transformas. ¿Se acuerdan lo que también lo vimos? Que ese renovaos era metamorfo, la palabra griega metamorfo, que habla de la transformación de metamorfosis. La transformación, y el mejor ejemplo era el ejemplo de la oruga. ¿Te acuerdas? De ser algo repulsivo, llega a ser una mariposa. Eso es lo que Dios quiere. Esa transformación pide que Dios que yo haga conmigo, en mi mente, que deje de ser el títere del adversario, que deje de ser la herramienta que él tenía para engañar a las gentes o mantenerme a mí engañado, y me transforme en aquella mariposa, aquel hombre de Dios que lleve la luz al mundo, que deshaga las obras infructuosas de las tinieblas, que llegue a sanar la tierra y que ya la generación deje de gemir esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora tenemos las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente corruptible. La responsabilidad de elegir a cuál de las dos simientes servir y obedecer es mía. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Apliquen este versículo a todo lo que lean. A todo. Porque la religión, que está pervertida, le va a decir que Dios está dividido en tres, es trinitario. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres. Entonces, la pregunta que se deben hacer es, ¿quién está mintiendo? ¿La religión o el Hijo de Dios cuando decía que un reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá? Pregunten. Si yo en mi mente camino en luz y camino en tinieblas y estoy ahí sin decidir a qué Señor servir, porque estando al medio estoy bien, me siento cómodo, es fácil. Entonces soy creyente cuando me congrego, entonces ahí yo adoro y hago lo mismo que hacen los demás y lo hago más fuerte y lo hago mejor porque para que todos vean que yo soy creyente. Pero salgo de ahí y empiezo a vivir como el mundo, ¿cierto? O salgo predicando lo que en ese lugar me enseñaron, pero me enseñaron mal. Entonces le enseño a la gente que Jesús es Dios. Le enseño a la gente de que el hablar en lengua era para el otro tiempo nomás, para esa gente. Y con eso estoy diciendo que Dios hace excepción de personas. Estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque es así de fácil ser engañado. No se puede servir a dos señores. No se puede vivir siendo fluctuante en el andar como creyente. Con Dios no hay términos medios. Entiéndanlo. Con Dios no hay términos medios. O se hace su voluntad tal como está expresada en su palabra, o se está en oposición a su voluntad revelada. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El viejo hombre, la simiente corruptible que cohabita en mi mente con el nuevo hombre creado según Dios, está en franca oposición a dejarme libre de susurros, ideas, pensamientos, insinuaciones, para que yo deje de hacer la voluntad de Dios. Está en franca oposición. Él no deja de susurrarme, de mandar ideas, pensamientos o insinuaciones para que deje de hacer la voluntad de Dios. Él está constantemente y permanentemente ahí. La simiente corruptible, el aguijón en la carne, el enviado a Satanás, el viejo hombre, se nutre de nuestro pasado. ¿Cuál es mi pasado? Oye, pero yo hice todo eso. Entonces yo me condeno. Porque yo no puedo ser salvo hoy día, no puedo ser santo hoy día, no puedo tener un ministerio y reconciliar al hombre con Dios, porque mi pasado me condena. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo a Dios mentiroso. Si Dios dice que me limpió de todos mis pecados pasados y que soy salvo con solo confesar a Jesucristo de mi vida, por una confesión de creencia, de accionar de acuerdo a su voluntad, eso es. Y de esa manera voy a callar al viejo hombre y voy a fortalecer mi mente con pensamientos sanos. La simiente corruptible, el aguijón en la carne, el enviado a Satanás, el viejo hombre, se nutre de nuestro pasado, de las emociones, de los cinco sentidos, de los viejos hábitos, de los antiguos patrones de vida de cada uno de nosotros. Romanos 1:29. Y está escrito, entiendan, todo está escrito. Toda mi vida está escrita en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Toda mi vida. Porque en algún tiempo, vamos mejor lo que está escrito. Romanos 1:29. Estando atestado de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1:31. Muestra 23 características. ¿Qué practican? Aquí específicamente, ¿qué practican los sodomitas y las lesbianas? Y todas estas características o acciones tuvieron su génesis en la mente. Cada una de estas características no son más que tipos de espíritus diabólicos que influencian o que trabajan en las mentes de los hombres o las mujeres que no creen en la revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios o que la interpretan de acuerdo a sus torcidos intereses. Gente que cree en estar haciendo la voluntad de Dios, pero que por el contrario están practicando doctrinas erradas, dejándose engañar por obreros fraudulentos que usan con astucia las artimañas del error. Y nosotros, de una u otra manera, en parte de nuestra vida pasada, estuvimos influenciados de toda injusticia. ¿Cuál es toda injusticia? ¿A qué se puede referir toda injusticia? Si Dios dice justicia, injusticia es lo opuesto. Si Dios no hizo justo, el mundo me dice que yo soy injusto. Y yo le creo. Y estaba atestado de eso. Fornicación, como vimos también, fornicación puede ser tanto espiritual como sexual. Perversidad. Oye, yo no he vivido nunca eso. El no hacer la voluntad de Dios, ese es perverso. El desear ser un grande dentro de la congregación para que todos vean en mí un líder, es avaricia. Hay maldad. ¿Me entienden? Por eso yo tengo que mantener mis pensamientos sanos. Y lo que salga de mi boca debe ser todo lo necesario para la sana edificación. Y eso sale de mi corazón, de mi mente. Por eso dice que son obreros fraudulentos que usan con astucia las artimañas del error. Por tanto, Dios me dice, Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos. No dice, te voy a vestir. ¿O lo dice? ¿No? Dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se viste? Cada uno de nosotros, los que decimos que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, nosotros que nos apropiamos de las promesas de Dios, que creemos por ser bautizados en Espíritu Santo para volver a estar completos como en la creación, del cuerpo formado del polvo de la tierra, del aliento de vida y del Espíritu creado por Dios. Y eso lo vimos en Génesis 1:27 y 2:7. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo tomo la palabra de Dios como un libro de historia, entonces cuando leo recibiréis poder, Jesucristo le estaba hablando solamente a los discípulos, no a mí. Pero cuando yo tomo la palabra de Dios, la Biblia, que es Dios hablándome a mí, es la revelación y la voz de Dios la que me está llegando, voy a leer, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo no muchos días? Cuando yo lo crea. Cuando lea recibiréis poder, yo
espero ese poder, el cumplimiento de esta promesa. Entonces llega el momento en que decido en mi corazón confesar a Jesucristo como Señor de mi vida, entonces en ese momento este versículo se hace realidad en mi vida, recibo poder. Y ese poder no es como el mundo lo entiende. No voy a andar doblando fierros, porque tengo poder. No, voy a tener poder espiritual para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas, primeramente en mi mente. Primeramente en mi mente. Por eso Jesucristo le decía a ustedes, son buenos para lavarlo de fuera del vaso, pero hay que limpiarlo de dentro del vaso. Y mi cabeza, mi mente, es mi vaso. Pero la gente que lo que hace sigue bautizándose en agua, porque no cree lo que lee. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Nadie lo puede negar, Jesucristo lo hizo. Jesucristo se bautizó. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Lo último en la tierra. Porque no estoy en Jerusalén. Estoy en lo último en la tierra. ¿Puedo ser testigo de Dios y no creer que está disponible su poder? Si no creo en la administración de su palabra, si no creo por recibir y manifestar su Espíritu Santo hablando en lenguas, que es una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo en la promesa, si no creo por cumplir el ministerio de la reconciliación, estando hoy en lo último en la tierra, ¿puedo ser testigo? Por supuesto que no. No puedo ser testigo. Pero ¿cómo lo toma la religión? Es que yo soy testigo porque leo la Biblia. Entonces yo soy testigo de lo que ahí está escrito. Sí, po. Yo leo al niño que enloqueció de amor. Y yo soy testigo de lo que ahí está escrito. Pero ese libro no tiene ningún poder en mi vida. Es igual para aquellas religiones que son testigos porque leen la Biblia. No tiene ningún poder si no lo creen. Si no creen que es Dios hablándole. Si no creen que es Dios exaltándoles, redarguyéndoles o edificando creencia por medio de la sana doctrina, por medio de la palabra de Dios. Por medio del poder del Espíritu Santo, Dios me dota de herramientas para hacer crecer fuerte y poderoso al hombre interior, la nueva criatura creada según Dios, el nuevo hombre. Recuerden, es espiritual, porque los religiosos dicen que ellos fortalecen el alma interior leyendo la Biblia. Leer la Biblia está en el mundo de los sentidos. La puedo tocar, la puedo leer, la puedo hojear, pero es un libro. Es un libro. Si yo no lo creo, y tengo que creer desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Me guste lo que dice o no me guste lo que dice. Esté de acuerdo con mi religión, lo que la palabra de Dios escrita está diciendo, soy yo el que tengo que renovar mi mente. Soy yo el que tengo que creer que Dios me está hablando y me está corrigiendo a mí. Veamos cuál es el provecho. Porque Dios me dotó del Espíritu Santo con un propósito y para un provecho. 1 Corintios 14:2. Porque habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Aquí hay dos cosas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quieren hablar con Dios? Hablen en lengua. Crean por hablar en lengua. Crean
porque Dios dice y promete que Él nos da el Espíritu por medida, lo da entero, te lo da todo. Así como lo tuvo Jesucristo, que para mostrarle al mundo que lo que ahí acontecía, el Espíritu de Dios bajó en una forma de paloma, para que todo el mundo lo viera, sus discípulos lo vieran. Dio testimonio Dios de que ese era tu hijo. Por eso después dijo, he ahí mi hijo en que tengo complacencia. En nosotros ha creado un nuevo hombre. Y ese hombre, el nuevo hombre creado según Dios, es espiritual. Por eso habla a Dios. Porque Dios es espíritu. Entre espíritus se entienden, por lógica. Por eso dice, no habla a los hombres, le habla a Dios. Porque cuando tú hablas en lengua, ni tú entiendes lo que estás diciendo si no lo interpretas. ¿Y cuándo lo interpreto? Cuando estoy en la congregación, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Si estás en tu casa, reúne a tu familia, hablen en lenguas e interpreten para que todos reciban edificación. Así está escrito. ¿Lo crees o no? Así está escrito. Dios lo dijo, eso lo decide. Y dice que hablo misterios cuando hablo por el Espíritu. Aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi mente, queda sin fruto. 1 Corintios 14:17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces yo en mi vida de oración privada hablo mucho en lenguas. Edifico mi hombre interior, hablo secretos divinos con Dios, le hablo a Dios. Mi espíritu le habla a Dios. Pero en la congregación, en la reunión de creyentes, hablo en lenguas e interpreto para que todos reciban edificación. 1 Corintios 14:17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, si yo hablara solamente en lenguas. El hablar en lenguas es para mi vida de oración privada. Es provechoso para nutrir a mi hombre interior espiritual, porque doy gracias bien. Estoy intercediendo por los santos. De eso es lo que está hablando. No que sea malo hacerlo. Lo que no es correcto es hablar en lenguas sin interpretar en la congregación o en la reunión de creyentes, porque los que escuchan tu manifestación de hablar en lenguas no reciben la edificación espiritual proveniente de Dios por medio del Espíritu Santo de la promesa, porque no son interpretadas. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, a todos aquellos que dicen que era para algunos, que era para ese tiempo, están haciendo mentiroso a Dios cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ese cada uno es cada uno en particular, no como congregación. Hay 20 reunidos y solamente uno tiene el Espíritu de Dios, entonces es el elegido. Dios no hace excepción de personas. Si los 20 creen, los 20 tienen el Espíritu de Dios. Los 20 pueden hablar en lenguas e interpretar para que todos reciban edificación. Pero por eso dice, pero hágase todo decentemente en orden, de a uno y por turno, para que así se escuchen. Es decir, lógico. Ah, tengo ahí a Juanito. Entonces él habla en lengua, interpreta y yo lo escucho. Porque es Dios hablándome a través de su espíritu, edificándome, consolándome, exhortándome. Y después, Pedrito. Pedrito también habla en lengua e interpreta. Y me edifica, me exhorta, me consuela. Todos y cada uno en particular, para que todos recibamos edificación.
1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. A otro, y esa palabra otro es la palabra griega alos, que significa a ese mismo. Es decir, tú puedes y debes operar las 9 manifestaciones del Espíritu porque Dios nos da el Espíritu por medida. Te lo dio todo. Te dio las 9 manifestaciones del Espíritu y te dio el poder para poder manifestarlo. Te dio la habilidad para hacerlo. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Las 9 manifestaciones del Espíritu fueron dadas para provecho, para cada creyente en particular, porque Dios no hace excepción de personas. Sáquese eso de la mente de que Dios tiene elegidos. Y es cierto, tiene elegidos. Nos eligió a nosotros, sus hijos, para darnos de su Espíritu. A nosotros, los que creímos, no a todo el mundo, a los que creímos nos dio de su Espíritu. Si tiene elegidos. Nos eligió a nosotros. ¿Quieres tú ser un elegido? Haz la voluntad de Dios. ¿Quieres tú ser un elegido con poder? Manifiesta el Espíritu de Dios. Cree por hacerlo. Para edificar a otros, consolar a otros. Y para que los otros te consuelen a ti y te edifiquen a ti. Por medio de la interpretación de lengua. Pero en tu vida de oración privada, habla mucho en lenguas. Porque de esa manera fortaleces a tu hombre interior. Habla secretos divinos con Dios, intercedes por los santos, da gracias bien. Las 9 manifestaciones del Espíritu Santo fueron dadas para provecho, para cada creyente en particular. Tienen un propósito específico y pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo a su función. Las manifestaciones de adoración. Hablar en lenguas. Es la habilidad dada por Dios que beneficia directamente al que opera el hablar en lengua, es decir, a ti. Edifica al hombre interior, tu hombre interior. Habla secretos divinos con Dios. Tu espíritu habla secretos divinos con Dios. Intercede por los santos. Da gracias bien. Gime con gemidos indecibles. Fortalece al hombre interior. Lenguas con interpretación es la habilidad dada por Dios que edifica a la iglesia, a la congregación, trayendo un mensaje de Dios o de parte de Dios que la edificará, consolará, exhortará, la redarguirá y la fortalecerá. Profecía, al igual que la anterior, es la habilidad dada por Dios para traer un mensaje de Dios o de parte de Dios que edifica, consuela, exhorta, redarguye y fortalece a la congregación, a la iglesia, a los llamados. Y puede ser tanto declaración como profecía. Estas son las manifestaciones de adoración. ¿Se acuerdan de Juan 4:24? Que Dios busca que le adoren en espíritu. Por eso estas son de adoración. Hablar en lengua, interpretación y profecía. Son de adorar a Dios. No es lo que te enseñaron. Yo no adoro cantando. Yo adoro a Dios en espíritu, hablando en lengua. Manifestaciones de impartir. Esto es al servicio. Palabra de ciencia, la habilidad dada por Dios para recibir información de Dios, información que el hombre de ningún modo podría saber por los 5 sentidos. Palabra de sabiduría es la habilidad dada por Dios al hombre para saber qué hacer con la información recibida de parte de Dios por medio de palabra de ciencia en su aplicación práctica. Discernimiento de espíritu es la habilidad dada por Dios para ver espiritualmente las situaciones de la vida, todas las situaciones de la vida, pero sobre todo ver qué espíritu es el que gobierna la vida de las personas, el entorno o el medio en el que se desenvuelve. Yo estoy en mi trabajo, yo tengo mucho trato con gente y veo venir a los 5 sentidos un hombre
pero resulta ser un sodomita. Dios lo muestra. Esa es la habilidad que Dios te da. O entras a un lugar y puede que la casa esté totalmente iluminada, pero tú la ves negra. Si se ve negra, es porque hay influencia de espíritus diabólicos en ese lugar. Puede venir la persona saliendo recién de la ducha, pero tú le sientes un mal olor. Dios te está mostrando, por la habilidad de discernimiento de espíritu, qué tipo de espíritu diabólico gobierna esa persona. Y eso es práctica. Y eso es práctica. Aprender a ver espiritualmente la vida. Eso es práctico, es el andar práctico del creyente, no andar como pajarito. Es que el mundo, es que el mundo. Pero es que yo estoy en el mundo, tengo que saber contra qué estoy peleando, contra qué me enfrento día a día. Tengo que saber, para eso Dios me dio esta habilidad. Para eso Dios me dotó de su espíritu. Y ese espíritu tiene 9 manifestaciones. Una de las 9 manifestaciones es el discernimiento de espíritu. Ahora veremos las manifestaciones de poder. Porque, insisto, Dios no hace excepción de personas. Las manifestaciones de poder. Fe. Es la habilidad dada por Dios para que al mandato de tu voz ocurra lo que es imposible para el hombre común en el mundo de los sentidos. Y como vimos, la palabra fe, la palabra pistis, si ustedes se dan el tiempo de tomar el interlineal griego y buscar buscar los versículos, van a ver que el griego, la palabra fe, es la palabra pistis, que es creencia. Y la creencia es un verbo que connota acción. Dios te dio esa habilidad de creer, que al mandato de tu voz ocurra lo que es imposible para el hombre común en el mundo de los sentidos. Milagros. Al igual que el anterior, ocurre al mandato de tu voz, pero la diferencia está en que es sobrenatural lo que ocurra. ¿Qué podría ser? ¿Echar fuera demonios? ¿Sanar a un enfermo? Milagro. ¿Por qué no? Si Dios lo dijo, Dios lo dejó estipulado, Dios te lo está diciendo, está escrito en su palabra, en la revelación de Dios. Sanidades. Como su nombre lo dice, la habilidad dada por Dios para que al mandato de tu voz ocurran sanidades físicas. Si tenemos la mente de Cristo, y Jesucristo le dijo a un hombre que tenía la mano seca que le extendiera. Le dijo a un hombre que estaba en un lecho de paralítico, le dijo que tomara su lecho y se fuera. Si sanó una ceguera, si sanó a una persona que era tartamudo, creo que dice, o mudo, porque le desató su lengua, ¿se acuerdan? ¿Por qué tú no? Si tienes la mente de Cristo, lo leímos, tú tienes la mente de Cristo y tienes el Espíritu de Dios, tienes las 9 manifestaciones latentes en ti. Latentes, están. Es como decir, tu cuerpo está lleno de sangre, está. Tú no la ves hasta que no la rompes, no te cortas. Ahí ves la sangre, pero tú así físicamente no la ves. Sabes que la tienes. Pero el Espíritu Santo es igual. Mientras que tú no la exteriorices, mientras que tú no lo pongas en práctica, no vas a ver el poder de Dios en tu vida. Dios no hace excepción de personas, sino de condición. Y esta condición es que se crean sus promesas. Lo que yo crea de esas promesas por mi libre albedrío será lo que Dios respalde. Porque nuestro Padre está obligado a cumplir lo que ha prometido y dicho en su palabra. La única limitante que Dios nuestro Padre tiene es lo que yo crea en mi corazón de su palabra y lo que yo confiese con mi boca. Como Dios no miente, porque Dios no miente, y está escrito, Él dijo y no hará, y si Él dijo que la sanidad esté disponible y yo la creo, Él no la hará.
Si Él dice que su espíritu vivifica mi cuerpo mortal, Él dijo, ¿no lo hará? Si Él dijo que iba a recibir poder, su Hijo lo dijo, porque el Hijo hablaba todo lo que el Padre le mandaba. Su Hijo lo dijo, Jesucristo lo dijo, que recibiría poder. Si Él lo dijo, ¿lo hará? Sí, todo lo hará. Pero lo hará en la medida que yo lo crea. Porque hay algunos que le dicen a Dios, papito, él tiene un Dios chiquitito. ¿Qué van a ver de Dios? Pequeñas cosas porque tiene un Dios chiquitito. ¿Causa risa? Pero sí, es cierto. Yo tengo un Padre poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Todo lo sabe, todopoderoso. Es el Shaddai, el todopoderoso. Ese es mi Padre. Tengo un gran Dios. Y esta es la competencia en la mente. ¿A quién se cree? ¿A quién se obedece? ¿A la simiente de Dios? ¿Al nuevo hombre? ¿O a la simiente corruptible, al viejo hombre? ¿Se está en la luz o se está en las tinieblas? ¿Se hace la voluntad de Dios dentro de los linderos de su palabra o se hace lo que el Dios de este siglo quiere? Pero Dios me dio a mí la facultad, la autoridad para decidir a qué Señor servir. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Manténganse fieles al que los llamó. Y el que los llamó fue Dios. No lo llamó una religión, no lo llamó una persona, lo llamó Dios. Séanle fiel a Dios.